En Cadivi estamos comprometidos con la rehabilitación a personas con discapacidad visual y por ello contamos con diversos programas para lograr la rehabilitación integral. Conoce los servicios que Cadivi te podrá brindar y comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. ¿Sabes cuántas personas con discapacidad visual hay en México? Según datos del INEGI, se estima que en México hay más de 3 millones de personas que viven con esta discapacidad. Y muchas de estas personas son apartadas de la sociedad, viviendo aspectos de discriminación y aislamiento debido a su limitante visual. En el Hospital de la Luz nos encontramos conscientes de esta situación. Es por ello que a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, o Cadivi, promovemos este podcast, invitando a la reflexión y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Queremos acompañarte para que vivas un nuevo capítulo en tu vida, uno más fuerte, más seguro y sobre todo con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se interpongan. Sabemos que no es fácil dar ese primer paso y que se requiere de mucho coraje para dar vuelta a la página. Por ello, te presentamos Sonus Luma, el sonido de la luz. Una colaboración del Hospital de la Luz de la mano de Cadivi Podcast e Hiperborea Radio, donde a través de 5 historias únicas buscaremos animarte, que pases un buen rato y sobre todo, motivarte a que tomes esa gran y difícil decisión de empezar tu tratamiento. Es difícil empezar, lo sabemos. Por eso, queremos acompañarte dentro de este nuevo capítulo en tu vida. Así que, sube el volumen y recuerda todo aquello que estamos dejando de lado por no dar ese paso inicial. Sonus Luma, el sonido de la luz. Un podcast original de Cadivi Podcast e Hiperborea Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Sonus Luma, este podcast que realizamos en conjunto entre Cadivi y Hiperborea Radio. Mi nombre es Jazmín López y les doy la más cordial bienvenida a este espacio y en esta temporada en donde estamos hablando de algo súper bonito, querida audiencia, que es la colaboración. Y es que de pronto no le damos como la importancia a esa palabra, pero bueno, colaborar pues significa trabajar en conjunto con otras personas para realizar alguna obra o alcanzar algún objetivo. Esta palabra viene de collaborar, que a su vez proviene del latín collaborare y que significa trabajar juntos. Entonces, ahorita quise empezar con esto porque pues creo que justo ir haciendo estas redes, trabajar juntos para lograr cosas, es lo que hace que podamos ir creciendo y que ese crecimiento pues sea sostenible. Entonces, el día de hoy me da muchísimo gusto recibir con nosotros. Tenemos a unas invitadas pues de primera, colaboradoras por supuesto, y que ahorita están haciendo redes con Cadivi Organización. Y bueno, pues ellas son la maestra Ángeles López Guante y la maestra Ana Laura Peña Aguilar. Hola, ¿cómo están, Ángeles, Ana? Bienvenidas aquí a Sonus Luma. Hola, Yasmín, buenas noches.
Pues hola, Yasmín, gracias, buenas noches por invitarnos. Pues hoy es un placer y bueno, pues de la red de museos accesibles, y es que pues la cultura de pronto vemos a los museos, ¿no? Como esos lugares lejanos, en algún momento llegaron a ser como lugares de mucha élite, cuando en realidad en sus inicios los museos eran puntos de encuentro, y ahora justamente creo que a nivel mundial pues se está trabajando en que vuelvan a ser esos espacios de encuentro en donde quepamos todos y todas, y bueno, de ahí creo que también parte de la importancia de hacer una red como la red de museos accesible en la Ciudad de México. Y bueno, pues por eso me da muchísimo gusto hoy estar con ustedes. Y bueno, igual si nos quieren contar, empezamos con Ángeles, un poquito. Ángeles, ¿quién eres? Un poquito de tu trayectoria y bueno, del lugar en donde ahora estás trabajando y cómo llegas a la red. Perfecto, Yasmín. Bueno, yo estudio pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y me integro como prestadora de servicio social en el Museo Nacional de las Culturas. A partir de ahí, pues el mundo de los museos, dije, de aquí soy, y esa inserción del pedagogo es muy importante en las áreas educativas. Después de terminar mi servicio social, me incorporo en 2007 al Museo de Arte Popular, justo como responsable del área de servicios educativos. Es un museo muy joven, un museo que exhibe el trabajo artesanal de México, y bueno, tengo 16 años laborando y creando experiencias en este museo, y sobre todo generando programas de atención a personas con discapacidad casi desde el inicio de mis actividades en el MAP. Y bueno, ¿cómo llego a la red de museos? Pues justamente junto con otros compañeros, Alberto Becerril, Emilio Ortiz, empezamos en charlas de café a comentar que era necesario unir a los museos de la Ciudad de México, puesto que somos muchísimos. Uh-huh. Entonces resulta que dijimos, bueno, pues vamos, la discapacidad es un tema muy importante y creo que puede ser un hilo conductor. Y justamente organizamos un curso, Criterios de Atención a Personas con Discapacidad en su visita a museos y espacios culturales. A partir de ese curso, creamos la red de museos y tenemos, justamente vamos a cumplir en septiembre próximo, octubre más o menos, 10 años de trabajo en el cual hemos aprendido mucho. Muchísimas felicidades por los 10 años. Felicidades adelantadas, yo soy la primera. Gracias, Jess. Sí, así es como llego a esta red de museos y empezamos a trabajar con compañeras y compañeros incansables que están trabajando por lograr que nuestros espacios sean incluyentes. Muchísimas gracias, Ángeles. Y bueno, Laura, igual si quieres compartir con quienes nos escuchan, pues bueno, quién eres, en dónde estás trabajando y cómo llegas a la red, a este comité, porque además ambas pues forman parte del comité organizador de la red. Sí, claro, Jazz, muchas gracias. Como bien dice Ángeles, ya una vez que llegas a los museos te atrapan y no puedes escapar de ello. Yo en mi caso soy maestra en bibliotecología y estudios de la información, un tema un poco alejado justamente del tema de los museos, pero por invitación de una profesora me invitan en 2011 a atender la sala de lectura del Museo del Estanquillo, donde recién se había inaugurado, habían colocado las cenizas de Carlos Monsiváis ahí en una urna que ahí tenemos en el Museo del Estanquillo. Entonces llego a formar parte de la sala de lectura, me integro a esta parte, y justamente cuando nos invitan en 2013 al curso de criterios de atención, justamente para mí empezó a abrirse un mundo muy distinto. Yo tenía familiares con discapacidad, yo sabía lo complicado que era toda esta parte, entonces empecé a meterme poco a poquito, más o menos en diciembre de ese año me invitan justamente a formar parte del comité organizador, y pues bueno, desde entonces ha sido esta labor. En este caso yo estoy en el subcomité de difusión y redes sociales, entonces yo soy la encargada de
justamente presentarle al público toda la oferta, todas las actividades que tenemos, los eventos que realizamos, lo que los demás recintos nos comparten, y pues obviamente junto con las compañeras pues armar estas propuestas de capacitación, de nuevas ideas, de nuevos enfoques. Ahora estamos con un proyecto de audiodescripciones. Entonces, es toda esta parte de lo que tiene que ver justamente las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo pueden servir y cómo pueden apoyar justamente a las personas con discapacidad. Entonces, así fue la forma en la que yo llegué al mundo de los museos y de ahí al mundo de la discapacidad y a esta fusión justamente de una red de museos para la atención a personas con discapacidad que justamente ya con estos 10 años que tenemos de trabajo, pues la verdad es que nos llena de mucho orgullo y creo que es un granito de arena con el que estamos colaborando para poder hacer un mundo mejor, un mundo más empático, donde todos podamos convivir y coexistir sin barreras. Claro. Y bueno, pues igual, no sé, Ángeles, si nos puedes compartir, pues bueno, desde la red, pues qué medidas se han implementado para garantizar la accesibilidad en los museos que conforman la red. Sí, mira, inicialmente era importante conocer el tema, porque hicimos una encuesta diagnóstica al término de ese curso, y bueno, pues escasamente los museos tenían atención a personas con discapacidad y desconocían el tema. Entonces, la primer tarea a la que nos dimos era estudiar qué es la discapacidad, cuántos tipos de discapacidad, qué características tienen cada una de estas discapacidades, y de esta manera encontrar a través de materiales bibliográficos, a través de de compartir experiencias, de elaborar un manual en el que nos dijera estas son las medidas que tenemos que hacer para atender a personas con discapacidad visual, con discapacidad física, etcétera. Entonces empezamos en la parte de investigación. Esa a la par de este periodo, pues no podíamos dejar de promover la atención justamente de personas con discapacidad. Algo de lo que hemos comentado a los compañeros es de que si no nos damos la oportunidad de tropezar y de a lo mejor no atender adecuadamente a un grupo de población con discapacidad, no vamos a tener la experiencia y no vamos a tener esta retroalimentación de ellos para tener un avance. Entonces, justamente a la par, la atención, generar los programas de atención con discapacidad fue una tarea también importante. Después de eso nos dimos a la tarea de generar materiales incluyentes, como videos introductorios que le dijera a los públicos en general, pero sobre todo a las personas con discapacidades que iban a encontrar en nuestros recintos, cómo estaba ubicado espacialmente, esto con subtítulos, con interpretación en lengua de señas, pero sobre todo con voz en off, para que las personas, por ejemplo, con discapacidad visual tuvieran accesibilidad a ellos. Uh-huh. ¿Qué otras situaciones? Bueno, pues réplicas de algunas piezas museográficas, porque recordemos, los museos, pues las piezas, las obras están detrás de vitrinas y no las podemos tocar. Entonces nos dimos a la tarea de algunos recintos de generar réplicas, de generar paneles de texturas que les permitieran tocar a las personas con discapacidad visual el material y sobre todo una obra de arte, una pintura o un volcán. Yo me recuerdo mucho de un volcán, el volcán de Colima, que hizo una réplica del Museo Nacional de Arte. Y bueno, a partir de ahí pues se han generado muchas más actividades que creo Laura puede complementar. Ana Laura. Sí, en efecto. Bueno, lo que nosotros les decimos a los recintos también es que la intención de ser accesibles ya va un poco más allá de la accesibilidad física, es decir, a lo mejor no pueden tener una rampa porque son un monumento histórico, no pueden poner un elevador,
pero entonces sí pueden crear toda esta parte de accesibilidad de contenidos, como dice Ángel, ya teniendo materiales en braille, videos en lengua de señas, pictogramas, materiales en lectura fácil, toda esta suerte de opciones. Nosotros creemos que también es muy importante que las personas tengan diferentes opciones, es decir, que el museo provea de la mayor cantidad de opciones posibles y que el público sea el que pueda decidir con cuál material quiere interactuar y con cuál se siente identificado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita estamos justamente, como te comentaba, en un proceso de crear audiodescripciones. Acaba una compañera de la Escuela Nacional de Ciegos de darnos un curso ahora en marzo, abril, sobre cómo realizar audiodescripciones, cuál es la forma correcta de empezar la descripción, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, palabras básicas, todo esto que podemos trabajar. Entonces estamos trabajando en un proyecto para que los recintos creen audiodescripciones de sus piezas y que estas puedan estar disponibles a través de una app para que, bueno, si alguien va al museo pueda identificar esa audiodescripción con la pieza, pero también si no puede, pues que al menos sepa que en los museos de México existen ya piezas y que se está trabajando esta parte de la audiodescripción. Un tema que también nos anda quedando todavía por trabajar, porque la verdad es que esto es un trabajo que como tú bien sabes, nunca se termina, nunca está uno del todo contento con lo que se tiene. Entonces, hay un par de temas ahí volando que es, que creo que son muy importantes, que uno son la lectura fácil justamente para las personas con discapacidad intelectual, para las personas con autismo, y los pictogramas o ideogramas que, bueno, eso nos van a permitir comunicarnos con una diversidad de públicos, que creo que realmente ya es lo que estamos buscando en estos momentos, una diversidad de públicos en nuestros recintos. Entonces, estos pictogramas o ideogramas, pues, al ser imágenes que todos conocemos como el clásico no tocar, no comer, no beber, nos van a permitir acercarnos, o más bien acercar a las personas con discapacidad un poco más a las piezas sin tener justamente que estarles diciendo no se toca, no pases, no cruces, no esto. O sea, a nosotros nos gusta que los visitantes puedan recorrer los recintos de manera lo más libre posible. Entonces, es por esto que nos apoyamos, como tú bien nos preguntas, pues, ¿qué garantizamos? Pues te digo, en algunos ya tienen braille, carpetas braille, fichas en braille, algunos tienen las guías podotáctiles en el piso, los videos que en algunos casos pues les ponemos la imagen, el subtítulo abajo y la lengua de señas, pues, y el audio obviamente, pues, para interactuar de diferentes maneras con ellos, ¿no? Entonces es todo un proceso que hemos ido llevando para que los museos, pues bueno, de alguna manera puedan tomar de estas herramientas lo que crean que es lo correcto, lo que puedan manejar ellos, lo que puedan crear también, pero pues siempre pensando en que puedan atender la mayor cantidad de discapacidades posibles en sus recintos. Y la verdad es que tenemos compañeros que son muy, muy sensibles al tema, que siempre están buscando, oigan, ahora que si va a haber un curso de esta discapacidad o de este síndrome, a mí me gustaría ir. O sea, es gente que está muy comprometida justamente para atender a este sector de la población que, bueno, pues es vulnerable en muchos sentidos, y pues nosotros lo que queremos evitar es justamente que se sientan aislados del tema cultural, ¿no? Como tú bien decías, hubo un tiempo en que los museos fueron esta parte restrictiva y muy formal al que solamente cierto público podía ir, y no, lo que estamos intentando es justamente recuperar que puedan coexistir de alguna manera. Por ejemplo, en el Museo del Estanquillo damos el segundo domingo de cada mes visita guiada en lengua de señas, pero es la misma visita que se le da al público en general. Lo único que llevamos es un intérprete en lengua de señas. Entonces, justamente es para crear también esta curiosidad a lo mejor en los niños de decir, oye, ¿por qué están qué está haciendo la persona? Y entonces es una manera también de llevarlos y decirles, pues mira, es lengua de señas mexicana, se utiliza para las personas que son sordas. Entonces también es una manera en la que vamos concientizando al público y pues vamos de alguna manera trabajando en varios sentidos, ¿no? Así es. Y bueno, pues igual en un inicio, al inicio del programa hablábamos pues de esta red colaborativa que se está tejiendo, bueno, aparte entre muchos museos, también con Cadivi. Y bueno, si nos quieren comentar en qué consiste la colaboración con Cadivi, bueno, pues desde cuándo está, cuáles son los planes, lo que hay y los planes a futuro con esta colaboración.
Sí, mira, con Cadivi iniciamos trabajando desde el 2013. 10 años estábamos haciendo un recuento con Alejandra García, la coordinadora, y justamente ellos fueron invitados a este curso en 2013 y nos hablaban de la discapacidad, porque para nosotros decíamos, ¿cómo vamos a dar una visita a personas ciegas? O nunca hubiésemos pensado dar un taller, y damos talleres para personas con discapacidad visual. Entonces, desde 2013 tenemos esta colaboración. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es una colaboración mutua, como tú bien dices. Hay que trabajar juntos para lograr objetivos y metas. Bueno, pues Cadivi nos ofrece algunas capacitaciones, o nos ha ofrecido a lo largo de este tiempo capacitaciones. ¿Por qué? Porque es importante. Al principio pues tenemos que saber de la mano de las personas que trabajan directamente con esta discapacidad, sus experiencias y cómo ellos nos podrían dar información de cómo atenderlos en museos. Entonces se han realizado a lo largo de estos años varias capacitaciones. Tú pensarás, ¿por qué varias? Bueno, pues porque se van integrando otros recintos. Entonces, bueno, de alguna u otra manera abrimos la posibilidad de que tengan esta información. Pero, a cambio, ¿qué ofrecemos a Cadivi? Pues visitas guiadas a los recintos para que los diferentes usuarios de las edades, porque sabemos que pues la discapacidad puede ser adquirida y entonces ya es un adulto y entonces entran a estos lugares, buscan estos lugares para pues tener una rehabilitación y poder realizar sus actividades cotidianas. Entonces ofrecemos visitas guiadas. Entonces abrimos un calendario a todos los recintos de la red para que visiten nuestros espacios. Y nada menos el viernes pasado, el 21 de julio, visitaron el Museo de Arte Popular adultos mayores. Fueron creo que 14 personas, si no mal recuerdo, y justamente había ciegos totales y baja visión o débiles visuales. El tema que acordamos fue seres fantásticos en el arte popular y realizaron un taller de pintando un alebrije. Okay. Entonces, esta parte de para mis chicos de servicio social fue muy importante y realmente les motivó para adentrarse en el tema. Y justamente al final de todas estas visitas, les pedimos que nos retroalimenten, que nos digan que estamos mal, no importa, porque justamente de esos errores podemos aprender y podemos mejorar nuestra atención. Entonces hablaron las personas agradeciendo la visita, la realización del taller, los coordinadores y los terapeutas de Cadivi y luego los padres de familia. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, lloramos todos, porque una señora nos dijo: yo les agradezco porque por mucho tiempo vi sonreír a mi hijo. Y empezó a llorar, y lloramos todos. Entonces, muchos de los usuarios decían: es que estamos encerrados, es que estamos en casa, es que no hacemos nada. Y visitar el museo y estar en Cadivi nos está dando otra perspectiva de la vida. Entonces yo le contesté: ya nos pagó estos 10 años de trabajo. Ya, con esa observación que nos hizo la señora, realmente fue satisfactorio. Y yo creo que en ese sentido, todos trabajamos con este interés no con el afán de retribuir, de que tengamos una retribución extra, no, simplemente con la satisfacción de atender a este sector de la población en mucho tiempo olvidado en los espacios culturales. Así es, y bueno, pues igual creo que la pandemia pues fue un parteaguas, ¿no? Vino a cambiar un montón de cosas en nuestra vida
Y también, bueno, me parece que en el tema de discapacidad, en algunos casos creo que sí aisló, pero también en otros, pues muchas personas que no podían salir, pues fue como, ¡pum!, ¿no? O sea, el internet, una ventana, y entonces de pronto teníamos acceso a conciertos, a exposiciones, a un montón de cosas que a lo mejor, digamos, la imposibilidad física de salir, aun cuando no hubiera pandemia, pues de pronto no nos permitía, ¿no? Entonces, bueno, igual no sé si nos quieren comentar si desde la red ha cambiado, pues bueno, la manera de hacer y de poner pues estos contenidos a personas con discapacidad. ¿Algo nos dejó la pandemia o no? ¿Retomamos el tiempo hasta antes de la pandemia? No, Jazz, claro que nos cambió, como tú dices, nos abrió un panorama, nos obligó a tomar el toro por los cuernos, como bien se dice, en cuanto a si medio sabías de tecnología, pues de repente tuviste que empezar a buscarle y a meterte, porque justo en efecto, así como ahorita, de repente fue así de vamos a conectarnos por Zoom y vamos a ver aquí, y vamos a ver allá y vamos a ver qué se puede hacer. Y sí, en efecto, nosotros entendemos que justamente las personas con discapacidad fueron las primeras que se guardaron durante la pandemia y fueron las últimas en salir también. Entonces entendíamos que ya tenían una dinámica y nosotros incluso pues ahora sí que el primer año de la pandemia incluso tuvimos cursos, lo llamamos un verano en casa, un verano en la distancia, y cada semana un museo hacía una audiodescripción de la pieza o hacía un taller o daba una visita guiada por sus instalaciones. Entonces nosotros procuramos mantener el contacto con las personas a través de estas actividades. Ya para el segundo año de pandemia tuvimos estas visitas recíprocas, como dice Ángeles, de alguna manera estuvimos trabajando con la Escuela Nacional de Perros Guía, estuvimos trabajando con IMCA, con Teletón. Y pues nosotros entrábamos y les dábamos justamente un taller o una actividad, y entraban algunos otros museos como a ver qué estábamos haciendo y después se anotaban en otra lista. Entonces fueron estas visitas donde fuimos conociendo diferentes instituciones, diferentes personas, estuvimos colaborando. Eso también nos permitió hacer nuestro cuarto y quinto y sexto coloquio en línea. Tuvimos que volvernos digitales, pero pues también eso nos permitió tener, por ejemplo, invitados de España, de Brasil, de Argentina, que pues de otra manera no hubiéramos podido tener, ¿no? Entonces creo que sí así como tuvo sus desventajas, pues tuvo sus ventajas. Nosotros intentamos que las personas con discapacidad se sintieran cercanas aún así a los museos. Estuvimos trabajando contenidos, estuvimos trabajando capacitaciones, como te decía, estas visitas de actividades entre las instituciones, nuestros coloquios, las actividades en la jornada. Entonces intentamos volverlo todo virtual. De hecho ya estamos pensando por mantener un poco esa dinámica para que este coloquio que viene sea híbrido, ¿no? Ya tengamos exacto, que tengamos ya participantes en físico, pero que también haya participación en línea, porque pues además tenemos museos en algunos estados de la República. Entonces para ellos también es importante saber qué estamos haciendo y qué están haciendo ellos. Entonces creo que ya la forma híbrida será la manera correcta de comunicarnos de ahora en adelante. También entiendo que pues obviamente con esta parte de la pandemia, pues obviamente ya el uso de dispositivos se volvió un poquito más fluido para la gente, y con los lectores de pantalla y todas estas herramientas que se han ido creando de alguna manera, pues creo que estamos un pasito más allá en la tecnología. Entonces eso también nos permite llegar a otro tipo de públicos que a lo mejor antes no hubiéramos podido llegar, pues porque a lo mejor no tenían acceso a redes sociales, no tenían un dispositivo, a lo mejor no tenían computadora en casa, pero que ahorita pues se ha vuelto un poquito más ágil ese contacto con ellos. Entonces, bueno, sí, claro, por supuesto que vino a cambiar, creo que el panorama de todos, no solo en cuestión de creación de contenidos y de acceso a los contenidos, sino de volvernos mucho más conectados y cercanos de alguna manera, ¿no? Claro. Yo, bueno,
yo tengo muchas preguntas, pero igual si nos quieren comentar, creo que ahora hemos hablado de las personas con discapacidad y bueno, enfocándonos, digamos, en personas ciegas, ¿no? ¿Cómo de pronto hemos hablado de ellos y de ellas desde el punto de vista de espectadores? Pero han buscado en algunos museos, en algunos recintos, involucrarles desde, sí, como espectadores, pero también a lo mejor como partícipes de arte, no sé, de alguna cosa. ¿Cómo ha sido esta parte? Justamente la estaba haciendo esa anotación, Jazz. Nos leíste el pensamiento. ¡Soy bruja! Sí, también buscamos la participación activa de artistas con discapacidad con la organización de exposiciones. Okay. Y hemos tenido muchas historias de éxito con Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, con Domus, y no sé si se me escapa alguien, Ana, de alguna otra institución que haya participado. Bueno, en el MAP han participado en los concursos de alebrijes monumentales, grupos de personas con discapacidad, ciegos incluso, ciegos. Hubo Megavisión, es una institución que atiende a personas con discapacidad visual, y el Hospital Conde de Valenciana también tienen hay algo así como un taller, y también han participado en este concurso. Entonces sí, justamente la participación activa, no solamente como espectadores del acervo de los recintos en su visita guiada o autogestiva, también la participación en talleres, en pláticas, conferencias, en festivales, de danza, de música, etcétera. Es ahí donde también hemos tocado las puertas, y afortunadamente los recintos han tenido una muy buena respuesta, y desde aquí quiero darles un reconocimiento a nuestros directivos, porque nosotros no nos mandamos solos, nosotros no hacemos actividades porque las querramos hacer, parten de un proyecto, parten de una visión, misión de los recintos, y entonces los directivos han puesto mucho de su parte, y desde aquí mi reconocimiento. Pero la inclusión laboral también, Jazz. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un tema que también hemos tocado, y tenemos también historias de éxito. En Acuarela trabaja una persona con TEA, con trastorno de espectro autista. Hemos tenido prácticas escolares y se han quedado a trabajar. Hemos participado con el Instituto de las Personas con Discapacidad en un proyecto que tuvieron hace años de la inclusión laboral. Ellos les pagaban una beca y se insertaban en los recintos, no solamente en museos, también en instituciones del gobierno de la Ciudad de México, empresas, etcétera. Y también tuvimos ahí algunos buenos experiencias de que se quedaron a laborar las personas. Entonces es algo que debe de conocer el público. Las personas con discapacidad tienen como parte de sus derechos el derecho al trabajo. Entonces esto es un nicho en el que también pueden tener cabida. Claro, qué importante lo que mencionas. Y bueno, pues sí, justo lo que decíamos, ¿no? No solo como espectadores, sino también como parte de, bueno, desde la parte laboral, desde la parte de participación activa. Y bueno, ya nos comentaba Ángeles hace un ratito, ¿verdad? Como, pues, bueno, un poco de las motivaciones. Laura, si quieres compartirnos, ¿cuál es tu motivación? Y bueno, ya también un poco para ir cerrando, si nos platicas, las personas con discapacidad, ¿en dónde podemos ir revisando estas exposiciones accesibles? Y bueno, las redes también de la organización, no sé, lo que podamos conocer, porque de pronto yo esta anécdota la cuento mucho, pero es que a mí me impactó, ¿no?
me decía un director de un museo, me decía, no hacemos exposiciones accesibles porque las personas con discapacidad no vienen. Y entonces yo le decía, no voy a pelear contigo, ¿no? Si fue primero el huevo o la gallina, porque yo te puedo decir que no vamos porque pues la vitrina de aquí es igual de fría y lisa que la del medio y la de hasta allá y la de la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente es que sí es una gran labor y bueno, o sea, qué motivación hay y cómo podemos conocer pues ese gran trabajo para poder ir y que bueno, se conozca, se difunda y se aproveche, ¿no? Todo el esfuerzo humano y material que se está haciendo. Claro que sí, Jazz, como dices, tenemos que ya empezar a romper tanto el molde del capacitismo y dos, ¿para qué hago cosas accesibles si no vienen? Y entonces claro, mejor si hago algo accesible a ver quién viene, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es la lógica en la que tenemos que empezar a pensar un poco más de diseño universal, esta parte de, bueno, pensemos en todos, porque bueno, pues al final del día, tener una rampa, pues no solamente ayuda a una silla de ruedas, sino ayuda a una persona con andadera o ayuda a una carriola, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí no es solamente algo pensado en personas con discapacidad, sino pues en el público en general. Yo a veces lo que les digo es, si alguna vez alguien se ha roto una pierna o algo así y ha tenido que utilizar silla de ruedas, es cuando realmente te das cuenta de lo complicado que es moverse en esta ciudad uh-huh. con alguna discapacidad, ¿no? Digo, ya no pensemos obviamente en de repente ser ciego o algo así, ¿no? O sea, yo estoy pensando simplemente en la accesibilidad física y que te des cuenta de todas las barreras que existen, ¿no? Entonces, creo que como dice Ángeles, nuestra motivación es justamente romper esta barrera que existe en la sociedad, esta barrera en las personas de por qué para ellos, o no, simplemente es una exposición que todos podemos disfrutar, es un recinto al que todos tenemos derecho por ser cultura, y que bueno, que lo que buscamos con la red justamente es apoyar esta parte de inclusión, de accesibilidad, ¿no? Esto lo pueden checar en nuestras redes sociales, tenemos Twitter y tenemos Facebook, nos pueden encontrar en Twitter como @redmuseospcd, en Facebook como Red de Museos para Atención a Personas con Discapacidad, y tenemos un blog también que es redmuseospcd.blogspot.mx. Ahí colocamos información. Ahorita, por ejemplo, están circulando los recintos que van a tener actividades de verano para personas con discapacidad, lo cual ya nos parece un avance. Por supuesto que dentro de las actividades de verano ya estén pensadas algunas para personas con discapacidad. Es parte de este avance que vamos teniendo poco a poquito, que haya esta visibilidad, que ya haya más empatía con todo esto. Entonces ahí pueden checarlo. En los próximos meses, en noviembre, 9 y 10 de noviembre, tendremos nuestro 7º coloquio Discapacidad y Acceso a la Cultura, y a partir del 29 de noviembre al 10 de diciembre tendremos nuestra 10ª jornada por la inclusión, donde justamente, como te decía Ángeles, aquí es donde los recintos preparan actividades para personas con discapacidad y con personas con discapacidad para el público en general. Aquí es donde tenemos obras de teatro, pastorelas, conciertos, talleres, visitas guiadas. Aquí ya es donde de alguna manera fusionamos todo este trabajo del año, y bueno, tanto las personas con discapacidad pueden impartir y compartirnos su conocimiento, como los recintos son sede para que se presenten grupos musicales, grupos artísticos, y bueno, esta ya es programación para el público en general. Obviamente hay interpretaciones en lengua de señas para las personas con discapacidad, pero ya es como nuestro evento de cierre, donde aquí sí ya nos involucramos de alguna manera todos, ya como colaboración, ¿no? Ya como red trabajamos juntos. Entonces son los 2 eventos grandes que vienen ahora para este fin de año, para celebrar nuestros 10 años. Ha sido un camino difícil, pero nos da mucho gusto que ya empezamos a tener justamente, ya que seamos mencionados, que ya nos conozcan, que ya cada vez sea nuestro trabajo un poquito más visible. Entonces, justamente esa es nuestra intención, que las personas con discapacidad, que son el público para el que estamos trabajando y para el que estamos dirigidos, sus familias, sepan que aquí estamos, sepan que hay más o menos 40 recintos, no solo en la Ciudad de México, sino en algunos estados de la República, que estamos trabajando, creando contenidos, creando talleres,
visitas, que estamos trabajando para que ellos puedan visitarnos y se sientan como en su casa cuando vienen a visitarnos. Muchísimas gracias, de verdad, me encanta pues el trabajo que está haciendo la red y bueno, pues invitar a quienes nos escuchan, vivan o no con discapacidad, pero sobre todo a quienes vivimos con discapacidad, a que visitemos esos espacios, a que nos apropiemos, reapropiemos y pues ahora sí que podamos estar en ellos, ¿no? Que los, pues muchas veces que los conozcamos por primera vez, que nos acerquemos a ellos y que los vivamos de otra manera, porque a lo mejor, pues bueno, ya hemos tenido experiencias con museos, pero a lo mejor sí, justamente podernos pues apropiar de ellos. Entonces, a mí no me queda más que agradecerles mucho a las maestras Ana Laura Peña y Ángeles López, pues bueno, por haber estado con nosotros, por supuesto, a la red de museos para atención a personas con discapacidad, a esta entrevista que bueno, pues fue maravillosa. A nombre de Cadivi, del Hospital de la Luz y de Hiperborea Radio, pues bueno, agradecemos esto. Nos despedimos y nos escuchamos dentro de 15 días con otra entrevista, pues justo en esta dinámica de las redes de colaboración que tiene Cadivi. Mi nombre es Jazmín López. Hasta luego. Gracias por escuchar Sonus Luma. Si durante esta entrevista algo te hizo pensar o reflexionar, por favor, compártelo con nosotros. Este programa está hecho con mucho cariño por personas con algún tipo de limitante visual y nos haría muy felices saber que algo de lo que se dijo aquí tuvo un impacto en ti. Recuerda, siempre habrá una forma de salir adelante. Solo será necesario escuchar el sonido de tu luz.